Este cuadro es muy didáctico para entender bien el impacto de la variación de tasa de interés en el ingreso neto por intereses. Habíamos dicho que tenemos básicamente dos situaciones, ¿verdad? Uno de GAT acumulado positivo y un GAT negativo. Cuando hay un incremento de tasa de interés, lógicamente tanto los ingresos por intereses como los gastos por intereses se incrementan, pero como tenemos más activo, va a haber un incremento en el ingreso neto de intereses. Cuando tenemos un GAT negativo, el incremento se va a incrementar, cuando hay incremento de tasa, como vimos, ¿verdad? Se incrementan los ingresos y los egresos. Pero como tenemos más pasivo, entonces los egresos van a superar a los ingresos, consecuentemente va a haber un decrecimiento del ingreso neto por intereses. Esto hay que ir viendo en detalle, ¿verdad? Tratar de entenderlo muy bien. Bueno, es importante mencionar acá, bueno, es importante, ¿verdad? Mencionar, ya vimos acá que variaciones de tasas de interés puede afectar positivo o negativamente la cuenta de resultados. Es decir, qué pasa si una empresa está teniendo más activos sensibles a la tasa de interés que pasivos? ¿Qué está pensando la administración? La administración está pensando, de cierta manera, que va a haber un incremento de tasa de mercado en el futuro. Por eso se está manteniendo, por eso está teniendo esa posición de GAT positivo. Sin embargo, cuando tiene un GAT negativo, la administración, ¿qué está pensando? Que las tasas de interés de mercado se va a reducir en el futuro. Pero esto, lógicamente, cuando hablamos de ese tipo de expectativa, lo que se está haciendo es especular, ¿verdad? Con respecto a la variación de tasa de interés. Y eso normalmente no conduce a un buen resultado, porque esa variación de tasa de interés no es una cosa aleatoria. Esto normalmente tiene se basa, ¿verdad? Tiene algunos fundamentos y el mercado futuro de tasa de interés es lo que está mostrando, ¿verdad? El comportamiento de la tasa en el futuro. Para terminar esta parte es importante dejar de nuevo, ¿verdad? Bien claro las ventajas y desventajas del GAT. Habíamos dicho, ¿verdad? Que la principal ventaja del GAT era su simplicidad, pero tenían algunas debilidades, ¿verdad? Que en este caso muchas veces hace que este modelo eh, no sea en muchas entidades, en esas entidades ya en vanguardia, está abandonando este modelo porque tiene muchísimas desventajas. Por ejemplo, ya habíamos dicho que este modelo partía de la base de que no se modificaba las estructuras de activo y pasivo. Y eso es casi es muy difícil hacerlo práctico, ese supuesto, ¿verdad? La mayoría de las entidades tienen de un tiempo para otro modificaciones, ya sea modificaciones positivas o negativas, tanto en el activo como en el pasivo. Otra cosa muy importante, otra debilidad es también como está distribuyendo eh, el, como está calculando el GAT en diferentes bandas. Ese GAT de cada banda está considerando que tiene el mismo valor en el dinero en el tiempo. O sea,
La banda, el GAT de la primera banda, por ejemplo, el que vimos 1 a 7 días, tiene el mismo valor en términos de dinero en el tiempo que la última banda, y eso normalmente no es verdad, ¿verdad? Porque ahí ese GAT, el primero, tiene mucho más valor que el gas del último. Bueno, estas son algunas de las debilidades, ¿verdad? Y la principal debilidad es, entiendo, es el hecho de que es suponer, ¿verdad? Que tanto el activo como el pasivo no va a variar en términos de volumen, ¿verdad? Esa es la principal desventaja que tiene este modelo. Bueno, para terminar este modelo, ¿verdad? La forma de poner en práctica este modelo, vamos a analizar. Es el modelo que nosotros se propone para, para determinar, en este caso, el impacto de la variación de tasa de interés sobre nuestro balance. Acá estamos viendo las diferentes bandas hasta un año, ¿verdad? Del 1 a 7, del 1 a 7, ¿verdad? 1 a 7 días, 8 a 15, 16 a 30 días, después un mes a 2 meses, 2 meses a 3 meses, y ahí ya de 3 meses a un año, a 6 meses, y de 6 meses a un año, partiendo de la base que el año tiene 360 días. Bueno, acá tenemos los activos, acá tenemos los pasivos y acá tenemos las brechas. Como vamos a ir rápidamente acá, ¿verdad? Vamos a ir viendo la brecha en la primera banda tenemos una brecha negativa de 2.550.000. La segunda tenemos una brecha negativa de 2 millones. La tercera 2 millones casi 500, ¿verdad? En la cuarta, o sea, de 31 a 60 días, tenemos una brecha negativa aún de 4.375.000. Recién en la banda 5 tenemos un GAT positivo. La siguiente banda sigue siendo positivo y termina con positivo. Pero en las 4 primeras tenemos un GAT negativo. Esto se ve acá, el GAT entonces, ¿cómo usamos eso en la práctica? Nosotros ya habíamos hecho el cálculo, ¿verdad? Entonces, lo primero que hay que hacer es determinar la mitad de la banda. Es decir, acá sumamos 1 más 7 dividido, entonces la mitad de la banda es 4 días. Acá tenemos de 8 a 15, 23, la mitad de la banda es 22,11,5. Y así sucesivamente determinamos la mitad de la banda. Después determinamos el periodo abierto, es decir, cuánto falta para un año a partir de la mitad de la banda. Como el año nosotros estamos considerando 360 días, entonces aquí en la primera banda faltaría 356 días. La segunda banda, como la mitad es 11,5, faltaría 348 días. Bueno, para poder operacionalizar esto tenemos que transformar en porcentaje. Entonces lo que hacemos acá es 356 dividido 360, eso nos da 0,9889, es decir, casi un año. Este entonces sería el periodo abierto a un año. Esto en día y esto transformado en un año. Bueno, ¿cómo hicimos el cálculo? Entonces lo que hacemos es directamente la brecha del periodo o de la banda, multiplicamos por el periodo abierto hasta el vencimiento. Y el resultado, aquí aparece un resultado intermedio que sería sensibilidad por banda. Eso sería la multiplicación de la brecha por el periodo abierto. Entonces tendremos acá la sensibilidad por banda. Recién después multiplicamos por el 1% para ver el cambio, ¿verdad? El impacto en el ingreso neto de intereses. Acá tenemos como la banda, como esta brecha es negativa, multiplicado por el plazo, falta, ¿verdad? ¿Ah? Menos 2.521.000, entonces
el 1% es 25.217 negativo. Y así estamos haciendo para cada una de las bandas. Acá multiplicamos 2 millones por el plazo que falta para un año. Sale esta sensibilidad por banda y multiplicamos por el 1%. Después lo que hacemos es sumar algebraicamente este impacto del ingreso neto de intereses, ¿verdad? Para tener aquí agregado sería 27.999. O sea, el ingreso neto de intereses en este caso se va a reducir en 27.999 en el año, por el hecho de que implica que en términos generales esta empresa tiene un GAT negativo, un GAT acumulado negativo, o sea, es sensible al pasivo. Por eso el incremento de tasa de interés hace que su ingreso neto de interés se reduzca en casi 28.000. Ahora, para ver si eso es significativo o no, también como vimos en el ejercicio anterior, tenemos que confrontar el margen financiero en riesgo. Calculábamos esto, ¿verdad? Primeramente necesitábamos determinar, ¿verdad?, el margen financiero calculado, que sería ingreso, es decir, el total de activos por la tasa de interés para un año, menos el total del pasivo por la tasa pasiva para un año. Ahí tendríamos el ingreso neto estimado. Y este 27.000, casi 28.000, ¿verdad?, está representando 1,54% del margen financiero estimado. Entonces, esto se confronta con como habíamos dicho, con la política que establece el Consejo, y si está dentro de dentro de eso, ¿verdad?, entonces no se hace nada. Esto entonces sería la forma de calcular. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esto? Ya que aquí estamos calculando, en términos globales vimos que el impacto es del 1,54, pero ¿qué podemos hacer acá? Nosotros podemos ver acá, por ejemplo, en la banda 4, vemos que ahí el impacto de variación de tasa de interés es grande, 38.220. Entonces tenemos que ver la forma de reducir esto si se considera que este monto que sale es muy elevado. Entonces podemos trabajar acá, tratar de modificar, ¿verdad?, las operaciones que se realizan en el futuro, de forma a que reducir este impacto que es bien elevado. Es así como se utiliza esta información. Bueno, ahora pasamos ya a la última parte, a la otra variante, ¿verdad?, de este método que mide el impacto de la variación de tasa de interés en el resultado, o sea, o en el margen financiero, que es la simulación de ingreso neto por interés. Esto, lógico, como vimos, ¿verdad?, mueve, por un lado, modifica la tasa, lleva en cuenta la modificación de tasa de interés, lleva en cuenta la modificación de volumen de activos y pasivos, también variación de la composición. Y eso hace que este modelo sea un modelo bastante complejo. Normalmente es un modelo que tiene un costo, una inversión importante, ¿verdad? Bueno, acá podemos ver cómo funciona esto, ¿verdad? Para entenderlo mejor. Tenemos acá, lógicamente, en base tenemos un sistema de préstamo, un sistema de inversión, tenemos un sistema de depósito, algunas informaciones, algunas operaciones que se refiere exclusivamente a la cuenta del mayor, ¿verdad? Y esto, lógicamente, todo esto juntado conforma el balance de la entidad. Este balance, lógicamente, le tenemos que aplicar algunas modificaciones, ¿verdad?, en términos de volumen, en términos de crecimiento futuro y en términos de variación de volumen.
Como resultado nos va a dar un, un- nos va a dar, ¿verdad? Va a tener dos resultados. Primeramente va a simular las utilidades, va a simular el balance, es decir, en términos de valor. Entonces, este sería el modelo más sofisticado que se existe, ¿verdad? Pero esto, como habíamos mencionado, implica mucha inversión, ¿verdad? Por más que es fácil de entender así desde el punto de vista de sus resultados, a veces lo que implica, lo que lleva mucho tiempo es o requiere, ¿verdad? Mucha capacitación en términos de computación para poder implementar este tipo de modelos. Por eso normalmente esto se adquiere, ¿verdad? Y estamos hablando ahí de muchas veces somos los modelitos más simples en términos de 150.000 a 500.000 dólares, ¿verdad? Bueno, es importante, lo que yo voy a mostrar acá es decir, estoy saltando un poquito, ¿verdad? Es decir, lo que yo estoy queriendo mostrar, ya el resultado, ¿verdad? De cómo se utiliza este modelo de simulación de ingresos. Normalmente se parte, ¿verdad? Ese sería el ingreso neto esperado en condiciones normales, ¿verdad? Y eso, ¿qué pasaría con ese ingreso? Nosotros le alteramos. Si existe un incremento de la tasa de interés de mercado de 200 puntos base o 2% o una reducción de 200%. Vamos a ver aquí que cuando hay un incremento de la tasa de interés de 2%, el ingreso neto se reduce a 700 días, o sea, cae en 11,3%. Por otro lado, hay una reducción de tasa de interés de 2%, el ingreso neto se va a incrementar en 861, o sea, 8,1%. Bueno, la primera pregunta que hago aquí, cómo está posicionada esta entidad? ¿Es sensible al activo o al pasivo? Vamos a ver. Cuando hay incremento de tasa de interés, entonces hay reducción de ingresos. Entonces, aquí ya podemos en cierta manera descartar ya la posibilidad de que tenga un gap positivo, porque cuando es gap positivo, cuando hay incremento de tasa de interés, lógicamente el ingreso por interés se va a ser mayor que los gastos por interés y se va a incrementar. Acá no. Acá lo que existe, acá como ven acá, cuando hay reducción de tasa de interés, el ingreso neto, el ingreso neto aumenta. Cuando hay reducción de interés, el ingreso neto aumenta. O sea, ¿qué vemos acá? Es decir, que los ingresos aumentaron y los egresos aumentaron. Entonces, ¿qué implica esto? Aquí estoy en cierta manera, ¿verdad? Una situación en que cuando hay reducción de tasa de interés, lo que hace es que la cuenta de resultado caiga más, es decir, que los gastos financieros se reduzcan más que los ingresos financieros. Entonces aquí podemos decir fácilmente que estamos frente a una empresa que está teniendo un gap, una sensibilidad al pasivo. O sea, le beneficia una reducción de tasa de interés. Bueno, entonces acá está colocando algunas ventajas, ¿verdad? Que en cierta manera que habíamos dicho que es fácil interpretar estos resultados. Otra cosa importante es que en cierta manera es un modelo dinámico porque ya lleva en cuenta variaciones de tasa, variaciones de volumen, variaciones de composición.
Y lógicamente lo más importante acá es que permite a los usuarios hacer los ensayos, es decir, ¿qué pasa si aumentamos la tasa de interés? ¿Qué pasa si modificamos volumen? ¿Qué pasa si cambiamos la composición? Entonces todas esas cosas se puede ir viendo, ¿verdad? Y esto lógicamente muchas veces puede conducir, ¿verdad? A lo que se llama parálisis en el análisis, ¿verdad? Hay tantas informaciones que el decisor muchas veces se confunda, ¿verdad? Bueno, estas serían las desventajas, es decir, la gran cantidad de tiempo de acceso a la computadora, la cantidad de resultados. Y lo que habíamos dicho, necesitamos personal altamente calificado. En la práctica, entonces, no tenemos que preocuparnos tanto con esto, ¿verdad? Porque en este curso nosotros vamos a proponer un modelo, ¿verdad? Un modelo que inclusive se puede realizar utilizando el Excel, donde vamos a llevar en cuenta, vamos a llevar en cuenta muchas de estas, vamos a eliminar muchas de estas limitaciones, ¿verdad? La posibilidad, por ejemplo, de incremento, por ejemplo, la posibilidad de incrementar el volumen de activos y pasivos, la posibilidad de cambiar la composición, ¿verdad? Lógicamente, entonces, un modelo más simplificado. Bueno, vamos a ver acá algunas, es decir, cuáles serían las etapas para ponerlo en práctica este modelo. Lógicamente, es importante pronosticar tasas de interés futura, identificar cambios en la composición de activos y pasivos en diferentes ambientes de tasa y llevar en cuenta lo que se llama opciones incorporadas, es decir, sabemos que cualquier tipo de operación que hace una entidad financiera, detrás de eso hay una opción. Por ejemplo, cuando da un préstamo, existe la opción de que el cliente anticipe el pago. Cuando recibe depósito, existe la opción de renovación de los depósitos. Y mira, entonces identificar ese tipo de opciones, ¿verdad? Estimar el ingreso neto de intereses y repetir este proceso, ¿verdad? Es decir, como vimos ahí, lo que se hace acá es, lo que se calcula ahí, se simula ahí el resultado, también el balance de la entidad. Esto sería más o menos, ¿verdad? Un producto, ¿verdad? En términos de resultado final, en términos del impacto de la variación de tasa de interés cuando utilizamos este modelo, ¿verdad? Tal vez este sea más fácil de entender. Acá tenemos una situación. Este tipo de modelo inclusive permite, porque como es un modelo muy sofisticado, permite eh, hacer cálculos hasta 2 años. Normalmente calcula hasta 2 años, ¿verdad? Hacen proyecciones tanto del balance como la cuenta de resultados hasta 2 años. En el primer año, acá estamos viendo que el comité de activo y pasivo establece este límite, ¿verdad? Este lo establece el directorio. Y ese es el comportamiento que tiene, es el resultado que se obtiene en términos de impacto del ingreso neto de intereses. Vemos acá, es decir, qué pasa, por ejemplo, esta es la situación, ¿verdad? Normal, el punto de partida, qué pasa si hay aumento de tasa de interés en 1% y una reducción de tasa de interés en 1%. Se puede hacer hasta 2%, hasta 300%, ¿verdad? Vamos a ver primeramente solamente vamos a considerar el 1%, variación del 1%. Aquí cae cuando la tasa de interés aumenta 1%, el resultado cae, ¿verdad? Y cuando se reduce la tasa de interés, el resultado aumenta. Lógicamente nos estamos encontrando frente
a una empresa que tiene un gap de sensibilidad negativa. Aumento de tasa de interés reduce el ingreso, y reducción de tasa aumenta el ingreso. ¿Qué pasa si llevamos en cuenta 2 años? Vemos acá, este es el punto de partida, ¿verdad? También, cuando hay aumento de tasa, el ingreso neto de interés se reduce. Cuando hay reducción de tasa, el ingreso aumenta. Pero vean ustedes que el impacto, es decir, la reducción de tasa de interés, afecta, incrementa más el ingreso neto de intereses. Y esto normalmente sucede ¿por qué? Porque por el hecho de que, por ejemplo, acá, cuando es 200%, entonces, ¿cómo cae el ingreso neto de intereses? Por más de que la tasa de interés haya reducido, cayó bastante el ingreso neto por intereses. Esto es porque cuando hay aumento de tasa de interés, cuando hay reducción de tasa de interés, lo que pasa normalmente es, cuando esa reducción es significativa, lo que pasa normalmente es que los clientes prestatarios vienen y renegocian tasa de interés. Esto hace que devuelven la plata, ¿verdad? Y eso tenemos que reinvertir a una tasa menor. Bueno, con esto nosotros terminamos esta parte de la parte referente a gas de sensibilidad. Bueno, con esto entonces le agradezco y nos vemos en la lección referente a gas de educación.